Apreciables amigos y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, reciban nuestro saludo cordial, afectuoso, de una manera muy especial en este día de celebración para el cristianismo, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquel día que venció la muerte, venció el pecado y venció al diablo, venció a Satanás. Así es de que reciban un saludo muy cordial una vez más de parte de este siervo suyo, Rogelio López, y Iglesia Bautista Getsemaní, ubicada en Good Haven, Queens, New York, en Estados Unidos. Queridos hermanos y amigos, este es un día muy especial para el cristianismo, dentro de lo que es la historia bíblica, de lo que es la historia sagrada. Es un acontecimiento muy especial, un acontecimiento que dio, por así decir, el sello de garantía de lo que Dios había hecho a través de su plan redentor para la humanidad. Y lo hizo a través de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Así es de que vamos a hacer una oración pidiendo la bendición del Señor en esta mañana y luego consideraremos algunos pormenores de lo que está involucrado, lo que está implicado en lo que es este acto de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Permítame hacer una oración, le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro, y ahí donde se encuentra usted en casita, junto con su familia, vengamos en busca de la ayuda de Dios, de su protección, de su cuidado, y también de el que nos bendiga a través del conocimiento de su palabra. Oremos, por favor. Padre, estamos en tu presencia y te damos gracias por este día de vida. Te damos gracias por tus cuidados que han prevalecido para bien de nuestras vidas, tanto en lo físico como en lo espiritual. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que siempre viene y trae bendición a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por la obra de Cristo Jesús, por lo que tú manifestaste a través de todo lo que nos revelas en este santo libro, de lo que fue tu propósito, y Cristo lo hizo una realidad. Gracias por el triunfo que alcanzaste, Señor, al resucitarle de entre los muertos. Venimos en esta hora a pedirte, Señor, bendición, consolación y fortaleza para aquellas familias que han perdido sus seres queridos en este momento de crisis a nivel mundial. También rogamos por nuestros hermanos en la fe, por los hogares que nos pueden ver, nos pueden escuchar, para que tu bendición se manifieste y suplas toda necesidad. Tú las conoces mejor que nadie. Por eso te rogamos que seas propicio a las necesidades de cada uno de nuestros oyentes y de nuestros hermanos en la fe. Agradecemos tus cuidados y tu provisión y lo hacemos con acción de gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hemos estado considerando lo que es la historia sagrada y hemos desarrollado ya algunos pasajes bíblicos que están involucrados en lo que es esa revelación que Dios ha dado al pueblo, a la humanidad, a todo aquel que se acerque a este santo libro para inquirir sobre los acontecimientos y sobre las informaciones, sobre los propósitos de Dios en nuestras vidas. Anteriormente recordemos que vimos en Daniel capítulo 9, versos 25 al 26, que estaba profetizado que el Mesías iba a perder la vida. Ya estaba anunciado eso por parte de Dios, de que iba a morir. Y luego en el capítulo 53 del profeta Isaías vimos qué experiencias tendría que experimentar nuestro Señor Jesucristo antes de morir. Así es de que ahora, aquí en el Nuevo Testamento, quisiera que fuéramos un momentito al Evangelio de Marcos y vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 16. Abra su Biblia, por favor, ahí en Marcos, capítulo 16, versos 1 al 7. Dice así la palabra bendita del Señor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol.
Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Estas son las palabras que el ángel que estaba allí en el sepulcro, porque Jesús ya había resucitado, le hizo saber a las personas que llegaron: María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé. Así es de que estas personas recibieron ese mensaje y fueron a compartirlo con los otros apóstoles. Jesús había resucitado. Y esa es la celebración que nos embarga en este día. Recordar que un domingo Jesús resucitó. Así es de que tengamos ahora una consideración de lo que implica todo esto. Especialmente para nosotros los cristianos. Podemos llegar a la comprensión de que los actos redentores de Dios alcanzaron su clímax y cumplimiento en la persona de Jesús, como también en los sucesos que acontecieron en Belén, en el Calvario, y ahora que nos llama la atención lo que fue la resurrección de Cristo Jesús. Y eso es lo que nos va a ocupar la atención en este momento. Vamos a tomar unos minutitos para considerar lo que está implicado en ese acto trascendental en lo que es el programa de Dios. Así es de que podemos llegar a la conclusión de que el cristianismo no hubiera florecido a menos que Jesús hubiera existido realmente. Esa es una cosa. La otra, el cristianismo no hubiera prosperado a menos que el pueblo creyera en su resurrección como un evento histórico. Y aún hay otras cositas que tenemos que tomar en consideración. Y hay una evidencia mayor, la mayor evidencia de su resurrección, la mayor evidencia de la resurrección de Jesucristo es el surgimiento de la iglesia cristiana. Tome en cuenta eso, querido hermano, querido amigo. Es una evidencia categórica que nos da la certeza de lo que ha implicado esa resurrección de Cristo Jesús. No hay dudas, no viene una sombra de duda, puesto que es una realidad. Por eso estamos hablando de evidencias. Así es de que otra cosa muy importante, si usted analiza el relato de la Sagrada Escritura, el relato de la historia sagrada, usted podrá darse cuenta también dentro de esa investigación que usted pueda hacer o ese análisis, como usted le quiera llamar, ¿verdad? Hubo algo muy importante. Como un resultado de la resurrección de Jesucristo, la iglesia primitiva llegó a la conclusión de que Jesús, aquel Jesús que ellos habían conocido, que habían tratado, y lo habían tratado como un hombre común, normal, igual que todos los demás, llegaron a una determinación de que Jesús, este hombre que ellos habían conocido, que habían tratado, este hombre terrenal, era en verdad el Mesías prometido por Dios en las escrituras antiguas testamentarias. Llegaron a comprender que este hombre que habían conocido en el aspecto terrenal era el Señor de señores, y que era el Hijo de Dios. Y vea lo que dice Romanos capítulo 1, vamos a ir ahí a la carta a los Romanos, en el capítulo número 1, tenemos una descripción así sencilla que el apóstol Pablo nos da para que
vayamos comprendiendo sobre esto. Dice en el capítulo 1 de Romanos, verso 3, dice de la siguiente manera: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Por eso le estamos dando a conocer a usted que hay evidencias, y esta es una de ellas. Llegaron a comprender que ese Jesús, que ellos habían tratado como un ser humano que era lo que ahora nos atestiguan aquí en esta palabra por medio de Pablo. Así es de que no hay dudas de lo que fue ese acto magno dentro del plan de Dios. Así es de que otra cosa muy importante en cuanto a las evidencias, estamos analizando evidencias. Notemos también la transformación. Si usted se da cuenta al ver la secuencia de lo que se nos narra, el sistema de vida, las actitudes, las reacciones de las personas que estuvieron con Jesús, podemos ver algo muy, muy importante en estas evidencias que la Biblia nos deja de lo que ha sido ese impacto de la resurrección de Cristo Jesús en la vida de las personas. Notemos también, como decía hace un momento, la transformación de los discípulos. Si usted ve entre el acto, el evento de la crucifixión y el día de Pentecostés, en ese lapso de tiempo, se manifestó una transformación radical, por así decir, en la vida de los discípulos. Aquellos hombres que estuvieron con Jesús y que después de la crucifixión tenían temor, tenían miedo. Aquellos hombres que se reunían con las puertas cerradas porque tenían temor, tenían miedo de los judíos. Y en Juan 20:19 se nos dice, vamos a ver ahí un momentito para corroborar las evidencias que nos da la Biblia también acerca de lo que estaba sucediendo con estas personas que profesaban la fe en Cristo Jesús como su Salvador. En Juan 20:19, vea lo que dice aquí, oiga, mejor dicho, si no puede usted buscar su Biblia, no tiene Biblia, oiga lo que dice el relato bíblico, porque de eso estamos hablando ahora, de lo que Dios nos dice a través de ese santo libro. Vea el verso 19 del capítulo 20 de Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando la puerta cerrada en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Estos hombres estaban atemorizados. Por eso les digo que se va a manifestar al seguir la ilación bíblica aquel cambio, aquella transformación que tuvieron. Y vemos que ellos, aquellos temerosos que vemos aquí en este pasaje, ahora los vemos allá. Vamos un momentito al libro de los Hechos, al libro de Hechos. Allí encontramos en el capítulo 17 y el verso número 6, vea lo que se dice ahora de ellos, aquellos que estaban atemorizados en aquella situación que tuvieron que experimentar y tenían temor de los judíos. Ahora, ¿qué nos dice en Hechos capítulo 17, verso 6? Pero no hablándoles, trajeron a Jasón, a Jason y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Vea lo que gritaban: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Ahora ellos trastornaban al mundo entero. Habían perdido el temor, habían perdido el miedo. No tenían temor, no tenían miedo de ir a la prisión, de que los apresaran, ni tenían miedo de la muerte. Todo eso no los intimidaba. Ellos dieron sus vidas incluso por la proclamación del Evangelio. Ahora uno se pregunta, para ir haciendo el análisis, uno se pregunta, ¿cómo podemos comprender en forma más adecuada esa transformación? ¿Cómo se dio esa transformación en estas personas? Y solo puede ser atribuida esa transformación al hecho de que Jesús había resucitado y que había derramado su espíritu sobre ellos.
Recordemos, queridos hermanos y amigos que están interesados ya en escudriñar la Sagrada Escritura, aquí mismo en el Evangelio, en el libro de los Hechos, ahí en Hechos capítulo 1, verso 8, Jesús había dicho: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, dice, me seréis testigos. Y les marca toda la, como dijéramos, la instrucción geográfica en la que se puede realizar la testificación. Y eso es lo que vemos aquí. Ese cambio, esa transformación se lleva a cabo por la resurrección de Cristo Jesús. Y ahora ellos reciben el poder del Espíritu y empiezan a predicar, a llevar el Evangelio a toda criatura y en todas partes. Y por eso habían perdido el temor. Ni la prisión, como dije hace un momento, ni la muerte los intimidaban. Había un cambio radical en sus vidas. Y durante el ministerio terrenal de Jesús, su posición mesiánica, oigamos esto bien, durante el ministerio terrenal de Jesús, la posición mesiánica que él tenía, que él había declarado, que la Biblia había declarado desde ya, él vino a hacerlo saber también a sus correos, al pueblo de Israel, a sus contemporáneos de ese tiempo. Su posición mesiánica fue negada. No lo aceptaron, lo rechazaron. Y no solo lo rechazaron, lo condenaron, lo crucificaron. Y lo crucificaron como si hubiera sido un criminal. Lo crucificaron como un criminal. Sin embargo, al resucitarle de los muertos, fíjese bien en esto, al resucitarle de los muertos, Dios lo ha mostrado como Señor y Cristo. Y en Hechos, capítulo 2, vamos a ir un momentito ahí para que oigamos estas palabras, para que verifiquemos lo que Dios ha confirmado en este santo libro, porque trae una ilación y hay que nosotros irla considerando, porque Dios es el que ha hecho todo esto y el que ha propuesto todo lo que está involucrado en lo que sucede y en lo que sucederá en el futuro. En Hechos 2:36, ahí se nos dice algo muy importante cuando se da el testimonio por parte del apóstol Pedro acerca de lo que estaba diciendo hace un momento, de que Dios le resucita de los muertos y lo muestra a Jesús como Señor y Cristo. Y Pedro corrobora esto, y aquí está la evidencia. Por eso le digo, hay evidencias. Basémonos siempre en las evidencias de lo que la palabra del Señor nos ha informado, lo que nos da para estar seguros. En el capítulo 2, verso 36, dice allá en aquel tiempo a sus compatriotas, el apóstol Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y queda aquí la verificación de lo que Dios hizo al proclamar a Cristo como Señor y Cristo. Así es de que también en ese mismo, en ese mismo lineamiento, si usted va al capítulo 5 de Hechos, también se nos dice que fue exaltado como príncipe y salvador. Hechos capítulo 5, verso 31, si lo quiere buscar más adelante. Pero de este modo, queridos hermanos, queridas hermanas y amigos que nos escuchan y que nos ven, de este modo la resurrección era el sí de Dios al ministerio de su Hijo. Y al mismo tiempo certificaba, al menos le puedo compartir tres cosas. La resurrección de Cristo certificaba que la obediencia de Jesús era completa. Certificaba en segundo lugar que sus reclamos mesiánicos eran ciertos. Certificaba también que la muerte por el pecado, su muerte por el pecado, era efectiva. Así de que la resurrección de Jesús lleva consigo también la promesa de la resurrección de todos los que le pertenecemos. Vamos un momentito a 1 Corintios. Ahí tenemos también en esta carta que el apóstol Pablo escribe, también dando informaciones, dando detalles, aclarando mucho de lo que pueda estar en confusión para algunas personas,
Pablo también hablando acerca de la resurrección de Cristo, nos hace ver en el capítulo 15 de 1 Corintios, capítulo 15, vamos al verso número 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Debido a la resurrección de Cristo, tenemos la seguridad de que la muerte, nunca la muerte, fíjese bien, nunca podrá frustrar, no puede ni podrá frustrar el propósito de Dios para nuestras vidas. Si usted ha leído allá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 en adelante, se nos hace saber algo muy importante. Porque ya Pablo nos dijo que aquí Cristo es la garantía de que nosotros vamos a resucitar. Y está profetizado que los muertos en Cristo resucitarán. Y que los que estén vivos en la fe de Cristo Jesús, los que son de la fe en Cristo Jesús y estén vivos en ese momento glorioso que Cristo venga por su iglesia, y es lo que esperamos. Es el acontecimiento que va a continuar dentro del plan de Dios. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y los que sean de fe en Cristo Jesús serán transformados. Por eso decía hace un momento que la muerte no puede frustrar el propósito de Dios para nuestras vidas. Tampoco puede separarnos de Dios, como lo dice acá en Romanos. Vamos a ver un poquito en Romanos, un momentito en Romanos. El capítulo 8 es un capítulo que le recomiendo a usted medite, lea detenidamente y saque sus conclusiones por lo que la Biblia le dé a entender a usted. Cuando venga a este libro, cuando venga a buscar la información de lo que Dios ha revelado de una manera apropiada para todo ser humano, venga de una manera imparcial. No venga con influencias de lo que es una tendencia ni lo que es otra tendencia. Venga de una manera imparcial. Deje que Dios hable a su corazón. Deje que Dios venga a ilumine su mente y usted tendrá la comprensión necesaria para poder ubicarse en lo que es el propósito de Dios para su vida. Así de que aquí, hablando de esto, de que la muerte no tiene ya ninguna influencia sobre nosotros, porque ha perdido su poder a través de la resurrección de Cristo Jesús. Veamos en Romanos capítulo 8, los versos 35 al 39. Vea lo que dice aquí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria al Señor. Esa es la verdad y esa es la realidad. Y eso es lo que Dios nos garantiza a través de la resurrección de Cristo Jesús. Así es de que podemos hacernos otra pregunta. Bueno, vamos a ver otra cosa muy importante aquí para garantizar sobre esto. Vamos a 1 Corintios un momentito antes. 1 Corintios capítulo 15 también tenemos algo muy interesante, algo muy importante sobre lo que es la seguridad que Dios nos da por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Ya vimos que vamos a resucitar y los que estén vivos, que sean de la fe de Cristo Jesús, serán transformados, que nada y nadie nos puede separar del amor de Dios. Y ahora veamos las palabras de victoria, de triunfo, que el apóstol Pablo expresa cuando vamos allá al capítulo 15 de 1 Corintios y leamos el verso 55. Si fuera tan amable, vamos a tratar de estar ahí en ese texto. Y vea la pregunta, son preguntas de triunfo, de victoria. Dice Pablo, y debemos decir nosotros los cristianos también, porque esta es una realidad en nuestras vidas, si creemos lo que Dios nos ha revelado aquí en este libro, si estamos conscientes y confiando en lo que Dios nos ha revelado por todo lo que ha hecho a través de Cristo Jesús en favor nuestro. Vea lo que dice el verso 55. Son dos preguntas, pero son de victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No tiene ninguna facultad la muerte contra nosotros. Porque los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán. Y los que sean vivos serán transformados. O sea que la muerte ya no tiene ningún poder sobre los hermanos en la fe. Ni el sepulcro, porque los sepulcros serán abiertos para dejar libres a los que Cristo viene a traer. Ese es el beneficio de la resurrección de Cristo Jesús. Es la garantía que nos da. Así de que espero que usted le crea a Dios. Y por eso estamos viendo su palabra. Para que usted le crea a Dios. Para que yo le crea a Dios. Y esa fe nos mantenga firmes. Y nos gocemos. Este es un día de celebración para nosotros. Es un día de victoria. Estamos en la victoria de Cristo Jesús. Porque le pertenecemos. Porque nos ha favorecido. Ahora bien, decía que puede haber otra pregunta. ¿Qué demuestra la resurrección? Recuérdense que eso es lo que nos está involucrando en este día. Es el énfasis que estamos tratando de hacer para considerarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué demuestra la resurrección? Demuestra en primer lugar que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús mismo afirmó en su vida terrenal que tenía autoridad para poner su vida y volverla a tomar. Y eso es una realidad. Se confirmó. Por eso le digo, ¿qué demuestra la resurrección? Que Jesús es el Hijo de Dios. También la resurrección de Cristo verifica la verdad de las Sagradas Escrituras, la verdad de este libro, de este santo libro que tenemos en nuestras manos. Vamos al Salmos 16, un momentito. Vamos al libro de los Salmos para que usted se dé cuenta ahí también de lo que la resurrección de Cristo está verificando, la verdad de lo que la Biblia ha dicho ya. En el Salmo 16, vamos a estar un momentito. Y vea el verso 10 de ese Salmo. Porque no dejarás, dice, mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se cumplió eso. Cristo resucitó. Se cumplió lo que decía la Sagrada Escritura. Esta verdad se ha cumplido. No podemos dudar de eso. Vamos al Salmo 22, un momentito. Salmo 22. Ahí tenemos también unos versículos que nos pueden ayudar a comprender esa verdad de las Escrituras. Lo que decía la Escritura Antiguo Testamentaria se hizo una realidad. Lo confirma la resurrección de Cristo Jesús. Vea el capítulo 22 de Salmos, el verso número 1 dice, perdón, no es el verso 1, es el verso 16. Salmo 22, 1, sí, 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esas palabras las pronunció Jesús también en sus últimos momentos de vida. Y si vamos al verso 16 también hay algo muy importante. Dice ahí en la segunda parte de ese verso, horadaron mis pies y mis manos. Se cumplió. Jesús quedó con unos agujeros en sus manos y en sus pies. Y en el verso 18 de ese mismo salmo podemos encontrar otras palabras, algo que se llevó a cabo también. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Acaso no sucedió eso? Que está revelado en los evangelios con la persona de Cristo Jesús. Por eso decimos que la resurrección de Cristo evidencia la verdad de las Sagradas Escrituras. Y también la resurrección de Cristo nos asegura nuestra resurrección futura, como ya consideramos lo que va a suceder cuando Cristo venga por su iglesia. Vamos a resucitar. Estamos garantizados de la resurrección de nuestros cuerpos. Así es de que también otra cosa que podemos llegar a conclusión de que demuestra la resurrección de Cristo
es que la estructura de la fe cristiana descansa sobre el fundamento de la resurrección. Veamos un momentito aquí en 1 Corintios, una vez más, vamos a buscar ahí, en 1 Corintios, capítulo 15, el verso número 14, y vea lo que dice la Sagrada Escritura acerca de lo que implica la resurrección de Cristo Jesús. Como decía hace un momento, es la estructura de la fe cristiana. Y esa estructura descansa sobre el fundamento de la resurrección. Vea el verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. No habría absolutamente nada. Si eliminamos, queridos hermanos, la resurrección, no tenemos esperanza. La resurrección es la prueba, por así decir, también está en las Escrituras, de un juicio futuro. Si vamos a Hechos capítulo 17, y vamos a buscar ahí una vez más, porque estamos corroborando, estamos buscando evidencias, y por eso tenemos que venir a la Biblia, porque ella las tiene. Vean el verso 31 de Hechos, capítulo 17, verso 31. ¿Qué se nos dice? Oiga bien esto, querido amigo y hermano. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Y ese es Cristo Jesús. Así es de que nos indica la resurrección de Cristo también, de que va a haber un día de juicio. Y ese día va a ser un día que está también considerado allá en el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Y quiero que tome referencia de esto. Quiero darle unas referencias breves por el tiempo, pero que conviene que usted tenga ya una información que le lleve en la hilación de lo que estamos viendo. Va a haber un juicio para todo el mundo, como dice la palabra de Dios. Y en Apocalipsis dice que se van a abrir los libros. Oiga esto que dice el capítulo 20, verso número 12, me parece que es. Sí. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Al menos yo le puedo mencionar 3 libros que se van a abrir ese día. Quizá hay más, pero yo al menos tengo noción de 3. Está la Biblia, porque la Biblia servirá para ese juicio. Está el libro de memorias. Dios tiene anotado un libro en el que están todas sus acciones, todos sus pensamientos, incluso sus palabras. Por eso Pablo recomienda toda palabra ociosa, toda palabra que no es de edificación. Ten cuidado porque vas a dar cuenta por eso. Y en ese momento se abrirá ese libro, el libro de memorias, la Biblia y, como dijo aquí la Biblia, el libro de la vida, donde tienen que aparecer los nombres de las personas que son salvas. Así es de que, por eso está hablando aquí, de que la resurrección de Cristo, si no hubiera resurrección, no habría nada de esto. Pero como hay resurrección de Cristo, va a haber este acontecimiento. Prueba, la resurrección de Cristo prueba que va a haber un juicio futuro y se van a abrir los libros. A ver, también otra cosa muy importante, la resurrección da poder a las personas de fe para vivir la vida cristiana. No podemos vivir para Dios mediante nuestras propias fuerzas. Eso es imposible. Es solo cuando el poder de su resurrección obra en mí y en usted. Y por medio de cada uno de nosotros, los que hemos sido de fe, que podemos hacer su voluntad. De lo contrario, no podemos. Y no solamente cuando estamos bajo el poder de la resurrección de Cristo,
no solamente hacemos su voluntad, sino que glorificamos su nombre también. Nosotros también, por eso es que tenemos que andar, como dice la Biblia, en vida nueva, con ese poder de la resurrección de Cristo. Y donde quiera que el pueblo de Dios se reúne en el día del Señor, está dando testimonio de que Jesús vive y que la iglesia ha recibido bendiciones espirituales. Ahora bien, queridos hermanos, la fe cristiana no se basa en especulaciones. Ya en Corintios, vamos a regresar ahí un momentito, al capítulo 15, verso 14. Ahí en ese versículo podemos ver lo que dice el texto de una mejor manera. Si Cristo no resucitó, así empieza esta porción. Si Cristo no resucitó, queridos hermanos, surge una pregunta. ¿Dónde está el poder del Evangelio para salvarnos? Ese poder no existe, si es que Cristo no resucitó. Y si el poder del Evangelio no existiría, entonces nuestra fe, como dice este texto, es vana. Si no hay resurrección, entonces los creyentes que han muerto permanecerán sepultados. Si no hay esperanza de resurrección, los cristianos, como dice este texto aquí, son los más dignos de conmiseración entre todas las personas. Pero vea, eso es si no hubiera resurrección. Pero mire el verso 20, ¿qué nos dice el verso 20? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado de los muertos. Era la esperanza de los creyentes corintios en aquel tiempo, cuando Pablo les escribió esta carta. Y es la esperanza nuestra en este tiempo también. Veamos lo que dice 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. 1 Pedro 1, 3. A este respecto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Así es de que, mis hermanos, Cristo ha resucitado y esa es nuestra esperanza. La fe cristiana está enraizada en una persona, como dice Pedro. Una persona real. Una persona que vivió en un tiempo y en un lugar particular. Y ese es Jesucristo. Y ese es Cristo. La cruz, queridos hermanos y amigos, estuvimos en esta semana considerando lo que fue desde la entrada en un burrito el domingo hace 8 días. Y después de eso se dieron, porque eso estaba profetizado ya por Daniel, que en la semana 69 se le quitaría la vida al Mesías. Y entra en ese burrito hace 8 días, fue un domingo también que Dios escogió esos días para que se sucedieran estos eventos. Dios ya había determinado que eso tenía que suceder. Y fue el domingo cuando entra Jesús a Jerusalén. Y en ese lapso de tiempo, de domingo a domingo, se desarrolla lo que se llama la pasión de Cristo. Y es cuando viene y el profeta Isaías, como vimos hace unos días, nos hizo saber los padecimientos que iba a experimentar. Y ahora vimos también cómo se le quitó la vida al Maestro, cómo se le quitó la vida al Mesías. Y hoy estamos haciendo énfasis en su resurrección, porque ha venido a ser un beneficio para la humanidad, y especialmente para los que creen. Así de que decía, pues, de que la cruz, donde Cristo fue crucificado, es la base para el perdón. Y Dios hizo todo por medio de Jesucristo para favorecer a todos los seres humanos.
Vea lo que nos dice aquí en 1 Timoteo. Vamos a ir un momentito ahí a 1 Timoteo. Y vamos a ver lo que describe el escritor de esta carta acerca del propósito, del deseo, del anhelo de Dios. Usted conoce los sentimientos de Dios a través de esta revelación. Por eso es importante darle importancia, es importante darle la atención necesaria a la historia sagrada, a lo que nos narra este santo libro. Y vea lo que es el propósito de Dios, el deseo de Dios, lo que Dios desea de todos los seres humanos. Vamos ahí, como dije hace un momentito, al capítulo, en 1 Timoteo capítulo 2, versos, voy a leer del verso 4 y 5. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es el deseo de Dios, es el anhelo de Dios. Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De esa verdad revelada en este santo libro, de esta verdad revelada en la historia sagrada. Él quiere que usted conozca y que alcance la salvación. Y Dios hizo esto todo. Hizo todo esto. Todo esto que hemos considerado en este momento. Dios lo hizo por amor. Por amor a las personas como usted y como yo. Dios hizo todo esto por amor a usted y a mí. Y por amor a todas las personas. Veamos algunas características, porque quiero que también se lleve o quede en su corazón, en su mente, algo acerca del amor de Dios. Si yo le digo que Dios lo ama, es porque realmente Dios lo ama. Porque Dios me ama a mí. Yo no dudo que Dios me ama. Y así como me ama a mí, lo ama a usted. Y por eso Dios hizo todo esto. Y lo hizo por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Pero veamos algunas características que nos ayudan a comprender claramente el amor de Dios. El amor de Dios, le puedo decir, es incondicional. Y eso la Biblia lo manifiesta. No es que yo se lo diga nada más. Es que ahí aparece en la revelación escritural que el amor de Dios es incondicional. Dios no le dice a usted ni me dice a mí, yo te amo si demuestras que lo mereces. No, Dios no está actuando de esa manera. Dios no dice, yo te amo si demuestras que lo mereces. La gente pecadora no tiene que cumplir condiciones para ser amada. Dios demostró ese amor en el ministerio de Jesucristo. Y si usted analiza lo que está revelado en este libro, se va a dar cuenta que esta es una realidad. Y porque es una realidad, yo se la comparto. Decía, pues que la gente pecadora no tiene que cumplir condiciones para ser amada. Porque Dios demostró ese amor en el ministerio y la persona de Jesucristo. Jesús amó a los que nadie amaba. Jesús se interesó por los despreciados. Jesús era amigo de los pecadores. Su amor abarca, fíjese bien, así a grosso modo le voy a dar a conocer algo. Brevemente. El amor de Cristo, el amor de Dios abarca, fíjese bien, a los religiosos como Nicodemo, a los inmorales como aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. Ama a los revolucionarios políticos como aquel grupo que existía en ese tiempo de Jesús llamado los celotes. El amor de Dios ama a los negociantes deshonestos, como vemos a la luz de la Escritura el caso de Zaqueo. El amor de Dios abarca a los despreciados sociales, como vemos el caso de la mujer samaritana. El amor de Dios abarca
a los que crucificaron a su Hijo amado. Por eso Jesús dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ahora, hablando del amor de Dios, veamos algo muy importante, algo muy especial. Cuando usted va ahí a la carta a los Romanos, y vamos a leer ese texto un momentito. Romanos capítulo 5 y el verso número 8. Ahí puede ver en su Biblia usted y vea lo que dice acerca del amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, si vemos detenidamente el texto, encontramos dos cosas muy importantes sobre lo que se está diciendo del amor de Dios. Nosotros no merecemos el amor de Dios. Cristo murió por nosotros, porque Dios nos ama. Eso es lo que nos quiere decir en estas palabras el escritor, para que tengamos comprensión. No merecemos el amor de Dios, pero Cristo murió por nosotros, porque Dios nos ama. Esto es lo que la historia sagrada, la historia bíblica nos da a conocer de manera sencilla y clara. Este conocimiento que hemos ido adquiriendo y que podemos adquirir debiera hacernos venir a buscar la ayuda espiritual que necesitamos de Dios. Eso espero yo que suceda en muchos de nuestros amigos que nos ven, en muchos de nuestros amigos que nos escuchan a través de este medio. Quiero dejar en esta hora unas palabras del Señor Jesucristo. Espero que lleguen a tu mente y a tu corazón. Estas palabras están allá en el Evangelio de Juan. Si puedes abrir tu Biblia allí y hay un amigo que no tenga a Cristo en su corazón, acércate con él. O tú, si ves que alguien tiene Biblia, acércate al que tiene Biblia. Y lean ahí las palabras de Jesús, que espero te sirvan, te motiven, te ayuden en tu necesidad. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso número 7. Dice Jesús, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esa, querido amigo, es tu necesidad. Y esa es la necesidad de todos los seres humanos, nacer de nuevo. Espero que esto que hemos considerado en esta mañana gloriosa de triunfo, de lo que ha sido la victoria de Cristo Jesús sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el Satanás, tú te sientas bendecido. Y que Dios sensibilice tu corazón y tu mente para comprender el propósito de su corazón, el propósito que hay para beneficiarte a ti y para beneficiar a toda la humanidad. No te olvides, te es necesario nacer de nuevo. Dios te bendiga. Gracias por tu atención. Y sigamos disfrutando nosotros, hermanos, de la victoria en Cristo Jesús. Dios los bendiga a todos en sus hogares. Y la paz del Señor esté con ustedes. Amén.